¿sí? Un enemigo es lo contrario, es decir, puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser circunstancias adversas que nos hagan sentir mal y que vayan en contra de qué, en contra de nosotros, de lo que somos, de lo que pensamos, de nuestras creencias. Y bueno, yo creo que ya aquí vamos a estar como identificando, cuando hablamos de enemigos y contratiempos, a qué nos referimos. Em, Dice aquí que también es algo que se opone a alguien o algo o es contrario a ellos. Y cuando hablamos acerca de los enemigos, pues lo dejamos aquí como en puntos suspensivos porque el tema de hoy es descubrir si aquellas personas que de repente se cruzan en nuestra vida o aquellos contratiempos en nuestra vida son para bendición o son para maldición. Saben que muchas veces en nuestra vida, pues de repente llegan circunstancias, personas que nos hacen sentir mal, que su presencia en nuestra vida quizás nos puede llegar a turbar, a mover un poco, a quitarnos la paz. Y pues es muy común que nosotros podemos decir, bueno, las personas que me desean el mal, aquellos enemigos, pues no son para bendición, son para maldición. Pero hoy vamos a descubrir cómo es que Dios es tan amoroso y es un Dios misericordioso y que tiene grandes planes y deseos para nuestra vida, que aún las cosas negativas las convierte en una bendición, ¿sí? Así que bueno, si ya tenemos claro lo que es un enemigo, pues si ya lo vimos ahorita, pero si esa definición la trasladamos, pueden ser personas que nos atacan, personas que calumnian, que nos critican, personas que quizás nos envidian, que nos hacen el mal, que nos desean el mal, ¿no? Que son personas a las cuales pues quizás no les caemos bien y nos critican o nos hacen sentir mal. Pero también podemos decir que un enemigo puede ser un tiempo donde parece que nada nos favorece, que vamos en reversa en vez de avanzar. Puede ser alguna enfermedad, puede ser alguna circunstancia, crisis difíciles que no nos permiten avanzar y que sentimos que estamos atacados, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes haya pasado por esas circunstancias o esté pasando por esos momentos. La verdad es que cuando llegan a nuestra vida, pues nos hacen tambalear en muchas cosas. Pero ¿qué hacer con todo esto, no? Muchas veces nos acercamos a Dios y en oración, vamos en oración y nos desahogamos con Dios, platicamos acerca de cómo nos sentimos, de cómo nos hacen sentir las personas y le pedimos a Dios algo que yo creo que todos pedimos cuando nos sentimos atacados, cuando sentimos que el mal está acechándonos. Y es pedir la justicia, ¿no? Pedimos a Dios que haga justicia, que aleje a las personas que nos hacen mal. Y estas oraciones también las podemos ver en la Biblia, las podemos ver sobre todo en los salmos, ¿no? Líbranos de nuestros enemigos, protégenos de nuestros enemigos. Y a veces de repente en nuestras emociones tenemos deseos negativos hacia nuestros enemigos, a veces queremos que desaparezcan, a veces en el fondo queremos que les pasen cosas malas. Y bueno, cuando nosotros acudimos en oración con esos sentimientos, con esas emociones, pues es algo que Dios aprueba porque Dios aprueba un corazón genuino, un corazón abierto a Él. Y creo que es el mejor lugar para poder depositar nuestras emociones, es en Dios, ¿no? El cual nos conoce y el cual puede sanar esos sentimientos. Eso es algo correcto, ¿verdad? Pero en ocasiones queremos que Dios solucione las cosas y queremos que Dios ponga ya esa solución o ese castigo para esas personas, para esa circunstancia que nos está quitando la paz y que nos está haciendo sentir mal. ¿Y qué pasa? Que muchas veces
pensamos que Dios lo que quiere es hacer justicia, que para Dios, que Dios va a solucionarlo y no nos ponemos a pensar que en muchas ocasiones Dios usa a nuestros enemigos y a los contratiempos para bendecirnos y que simplemente nosotros nos desesperamos y no vemos que se esté haciendo la justicia que esperamos, ¿verdad?, ver sobre esta situación, pero es porque Dios está obrando a través de los enemigos para bendecirnos. Sobre todo cuando hay una situación que se va haciendo cada vez más larga, que nos está generando ansiedad, que nos está generando incluso hasta falta de fe y confianza porque no vemos que se solucione. Entonces ahí es momento de detenernos y decir, bueno, ¿y qué tal si Dios pone a esa persona en mi vida y no la va a quitar para bendecirme? ¿Será esto posible? Quizás Dios está ajustando nuestra vida así como lo hace siempre, porque está viendo que hay cosas que todavía no están resueltas, que todavía podemos mejorar en nuestra persona y está utilizando a estos enemigos y a estos contratiempos con esa finalidad, como un ajuste para ir en la dirección de Dios. Y bueno, es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo es que un enemigo puede ser bendición para mi vida? Y bueno, cuando hablamos de enemigos y de opresión y de una vida realmente difícil y llena de odio, pensamos en un personaje que es José, ¿sí? José, no sé por qué no se ve aquí el monito, pero José estaba ahí. José en Génesis 37 nos narra su historia y bueno, él era un joven muy afortunado, muy privilegiado porque era un hijo amado, un hijo querido y bueno, podemos nosotros recordar que José tuvo sueños, ¿sí? Ahí en Génesis 37, pues yo creo que todos conocemos esta historia, ¿verdad? Esta historia acerca de José, los sueños y bueno, lo que le esperaba más adelante a él. Él era pues muy querido por su padre, en Jacob, su padre, y bueno, en el capítulo 37 se nos narra que tuvo varios sueños y estos sueños tenían o indicaban lo mismo. Sí, eran sueños distintos, pero al final lo que quería dar a entender José en estos sueños o lo que interpretó es que sus hermanos se iban en algún momento a arrodillar ante él, ¿no? Y bueno, nosotros que conocemos la historia, sabemos cuál era el significado. Sabemos que Dios tenía un propósito para José y el propósito era, pues, llegar a un lugar privilegiado en otra tierra externa en Egipto para poder favorecer a su familia y pues a todo lo que sería el pueblo de Israel, ¿no? Más adelante y preservar al pueblo de Dios mediante el alimento. Para ese propósito especial que Dios tenía para José, pues Dios le dio esos sueños desde joven. Y bueno, nos vamos a quedar aquí un momento con esto porque el hecho de que José tuvo un sueño significa un propósito. Y eso significa que así como Dios tenía un propósito para José, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Es decir, no fuimos creados solamente para divertirnos o para ver qué hacíamos, sino que Dios realmente nos creó y nos dio talentos, nos dio dones, porque Él quiere algo, quiere que logremos algo especial, ¿sí? Tiene un propósito, un sueño para cada uno. Entonces, José recibió estos sueños, pero ¿qué pasó? Bueno, aquí dice que cuando José vivía con su familia y era feliz, Dios le dio un sueño, pero ¿qué creen? Que este sueño no se iba a cumplir
en ese lugar, con su padre, con su familia. Ese sueño no se podría cumplir ahí. Así que Dios, para que José pudiera tener ese sueño, pues pasaron ciertas circunstancias que nosotros conocemos, contratiempos y enemigos que al final de cuentas cooperaron para que se cumpliera el propósito de José. Y la familia de José, sus hermanos, se volvieron sus enemigos. Sus enemigos, o sea, lo traicionaron, lo vendieron. Nosotros conocemos esta historia. Lo vendieron como esclavo y fue llevado a un lugar lejano como esclavo, siendo que era un hijo consentido, un hijo privilegiado. Tuvo que pasar por estas crisis, por este cambio radical y sobre todo por la más grande desilusión de ser traicionado por su propia familia, de ser traicionado por sus hermanos. Yo creo que eso es lo que más marcó a José, que tu familia sea tus enemigos es mucho más triste que tener enemigos que no amas, ¿verdad? Tener enemigos que no son de tu sangre. Así que esto fue necesario para que el sueño de José se cumpliera. Y de hecho, el sueño de José se cumplió rodeado de enemigos. Y bueno, nosotros sabemos que lo llevaron ¿a dónde? A Egipto. En Egipto, ahí fue donde sucedieron algunas cosas. Así que José tuvo muchos enemigos, tuvo muchos contratiempos. Por ejemplo, pues fue extranjero, era odiado por sus hermanos, pero después también fue atacado en Egipto, esclavo, y también fue calumniado. Así que es un ejemplo de cómo alguien de verdad puede soportar tanto, porque Génesis 39:2, vamos a esta cita que es también clave e importante, porque dice que Jehová estaba con José. O sea, realmente radi- el éxito de José radicó en su paciencia, derivada de la confianza que él tenía en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de estar en Egipto, a pesar de ser calumniado, de ser atacado, de ser esclavizado, de ser extranjero, ¿sí? El sueño de José se cumplió rodeado de todo eso. ¿Y por qué fue exitoso? Pues porque Jehová estaba con él. Y como dice el versículo 2, Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. En Egipto, José fue prosperado. En un lugar alejado, en una circunstancia adversa, José tuvo que estar ahí y tuvo que mantenerse fiel porque tenía un propósito. Y ese propósito habría de cumplirse de esta forma. Así que de la historia de José no vamos a hablar completamente de todo lo que pasó. Nosotros sabemos al final que se reconcilió con sus hermanos, que los perdonó, que les pudo brindar alimento y que fue pues nombrado como segundo del faraón, una persona muy importante. Al final todo el sacrificio y todo lo que tuvo que pasar tuvo su recompensa y de esto aprendemos que los enemigos o los contratiempos son de bendición y no son un obstáculo, no tiene por qué ser un obstáculo para nuestras vidas, para los que creemos en Dios, ¿no? Para quienes estamos en sus manos. Y con todo y enemigos, Dios está desarrollando su plan en nuestra vida, así como lo hizo con José. Dios lo está haciendo con nosotros. Y esto a veces se nos olvida porque creemos que las circunstancias para que Dios nos bendiga tienen que ser perfectas. Y creemos que cuando todo esté en orden, Dios nos está bendiciendo. Y cuando cuando no tengamos personas odiándonos, quiere decir que ya Dios obró. Pero ¿qué pasa cuando Dios está obrando y está bendiciéndonos en las circunstancias en las cuales estamos siendo oprimidos, estamos siendo criticados, estamos recibiendo pues el mal de otras personas?
Aún así, con todo y enemigos, Dios está desarrollando el plan en nuestra vida. Y también recordamos a otro personaje que es David. David sabemos que fue ungido para ser rey y que pues aparece primero de una forma pues sencilla cuando fue nombrado, cuando fue ungido como rey. Pero ya más adelante, en Primera de Samuel 17, podemos ver su participación en este evento, pues que es de los más importantes en su historia, cuando se enfrenta con el enemigo de Israel, ¿no? Con el gigante, con Goliat, que pues era de los filisteos, era un gigante, era muy poderoso. Y conociendo esta historia, pues dice que David fue a llevarle alimento a sus hermanos. No tenía planificado encontrarse en esta situación, pero de repente pues llega a donde estaba el ejército y Dios le permite enfrentar a Goliat y derrotarlo, ¿no? Y esta situación eh, nos hace ver que los enemigos, en este caso Goliat, fue colocado estratégicamente en la historia o en el camino de David para promoverlo. En este caso, Dios le permitió a David derrotar a ese enemigo, pero a través de esa derrota, Dios promovió a David, es decir, fue como sus inicios para prepararse para ser rey, ¿sí? Porque fue en este evento donde Saúl, el rey actual, pues lo vio y lo invitó a estar con él, ¿no? Dice en Samuel, vamos al capítulo 18, Primera de Samuel, capítulo 18, verso número 2, dice, y Saúl, bueno, esto pasó después de que derrotó a Goliat, y en el 58 del 17 dice, y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí. Y bueno, dice él ya en el capítulo 18, en el versículo 1, que aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, pues conoce a Jonatán y ya después en el versículo 2 dice, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Es decir, que Saúl quedó impactado por la valentía del joven, atraído de cierta forma, admirar a este joven. Y bueno, también sabemos que más adelante él le ayuda a través de la música a que Saúl pues se tranquilice porque pues estaba siendo perturbado Saúl, ¿verdad? Entonces fue este evento donde David derrota a su enemigo, a Goliat, cuando pues Saúl lo reconoce y entonces él forma parte de ellos, ¿no? De Saúl, de Jonatán, y ahí es donde él comienza a conocerlos. Y bueno, esto quiere decir que muchas veces nuestros enemigos, Dios los utiliza, o los contratiempos, Dios los utiliza para impulsarnos, para hacernos notar en cierto lugar o para promovernos hacia lugares donde Dios quiere llevarnos o hacia lugares de fe, ¿no? No ciertamente como lugares físicos, sino que otras áreas donde Dios quiere trabajar en nuestra vida y que sin esos enemigos, sin esas situaciones que nos quitaban la paz, probablemente pues nunca hubiéramos llegado a ese lugar. Puede ser el conocer a Dios, puede ser que el tener contacto con los enemigos nos lleve a buscar más a Dios de tal forma que lo conozcamos más y buscar tener una relación más íntima con Él. Puede ser también que a través de eso Dios vaya cambiando nuestro carácter. O puede ser que también nos lleve a movernos físicamente a otro lugar y que Dios empiece ahora sí como que a desarrollar y a cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Quizás es un trabajo y de repente hay personas ahí que están calumniando, que están criticando y quizás esta situación Dios lo utiliza para encontrar otra persona o para buscar otro trabajo o quizás no, quizás es
para darte paciencia o alguna otra cosa de tu carácter que es necesario cambiar y que sin esos enemigos, sin esas situaciones, no sería posible. Y después de que David mató a Goliat y derrotó a ese enemigo, la vida de David ya no fue la misma, ¿sí? Y es que muchas veces Dios permite a los enemigos en nuestra vida para que los derrotemos. O puede ser que no, puede ser que sigan ahí alrededor de nosotros, como en el caso de José, pero al momento de fortalecernos en Dios, la vida cambia, ¿sí? No podemos regresar a la normalidad. David ya no pudo regresar a su vida sencilla. Simplemente a partir de ese entonces estuvo rodeado de otras cosas, conviviendo más con lo que sería en un futuro suyo y la vida sería diferente y de nuevos propósitos. ¿O qué tal si estas convivencias o esos ataques de los enemigos nos están preparando para una prueba más grande? En el caso de David, pues sabemos que no pasó mucho tiempo para que Saúl comenzara a odiarlo y Saúl se convierte en el peor enemigo de David. Y a partir de ese entonces, David es perseguido y angustiado por él, por Saúl. Y bueno, ahí vemos una persecución o un enemigo incluso hasta más fuerte y de mucho tiempo que Goliat. Goliat fue derrotado en ese momento, ¿no? Pero ya vimos cuál fue el propósito de Goliat y ahora viene Saúl como enemigo principal de David. Y bueno, toda la persecución que vivió David, el hecho de que realmente pues querían matarlo, acabar con su vida, tenía tanto odio Saúl por él, que se volvió en algo muy difícil, ¿no? El que te estén persiguiendo, pues te quita toda la paz, porque era una persecución física, ¿no? No solamente mental, sino que realmente tuvo que dejar la comodidad donde estaba, tuvo que dejar incluso hasta de ver a su amigo, a su esposa, o sea, todo lo que implicó el salir huyendo y el ser perseguido, el saber que era odiado. Obviamente él no tenía paz. ¿Y cuántas veces les ha pasado eso? Yo siento que una experiencia así, pues realmente pocos la han experimentado, porque es pues algo muy fuerte, ¿sí? Cuando la gente se rebela contra una persona, cuando es tu familia, cuando eres traicionado, cuando hay desilusión, cuando son personas que quizás querías y confiabas y fueron las primeras que te dieron la espalda o las primeras que desconfiaron o las primeras que te criticaron. Puede ser que estés pasando por eso y que aquellas personas que tanto querías sean ahora sientas que son tus enemigos y que estés pasando por una situación de angustia, de mucha ansiedad. Puede ser que esté pasando eso. Y aún en esa situación, Dios bendice. Claro, porque Dios siempre está ahí y permite las cosas por algo, con un propósito especial. Y muchas veces Dios permite esto porque, como dice aquí, hay cosas que se exprimen en tiempo de presión, que no se exprimen en ningún tiempo de la vida. O sea, hay cosas que Dios ve en el fondo de nuestras vidas, cosas que ni siquiera nosotros percibimos o cosas en que Dios quiere que nos convirtamos, que en un momento tranquilo de nuestra vida, en un tiempo de paz, pues no pasaría ni no habría ningún cambio brusco en nuestra vida. Pero Dios permite situaciones extremas y adversas, depresión, de mucha persecución, de mucha inestabilidad mental para para que Dios pueda exprimir eso y porque, porque Él sabe que tenemos potencial, que tenemos más potencial. Él sabe que si pasamos por esa situación de presión y angustia, vamos a convertirnos en una mejor versión. Vamos a ser mejores personas, vamos a ser más compasivos, vamos a ser más comprensivos, vamos a poder ayudar a los demás o no sé, tantas cosas que Dios ve en nuestra vida porque Dios tiene un propósito. Recordemos que Dios tiene un propósito. Entonces hay momentos en que Dios nos hace pasar por circunstancias muy adversas, porque solo en esas circunstancias va a exprimir lo mejor de tu vida y ese potencial que está en nosotros y que no vemos.
No sé si todas las personas lleguen o lleguemos a pasar por estas circunstancias ya más críticas, no lo sé. He sentido yo que las he pasado, no sé si tú las has sentido, si donde dices, no, creo que todo en vez de ir mejorando va empeorando, va como al revés todo y yo no veo que nada se componga. Pero ¿saben qué? Se necesita fe. ¿De qué? De que Dios nos está exprimiendo, está sacando algo que quiere mejorar en nuestra vida, ¿sí? Que sin este momento de angustia, del fuego realmente, pues no podríamos sacarlo, así como le pasó a David. Entonces, ante personas, enemigos, circunstancias, enfermedad, ante estos contratiempos, muchas veces lo que pedimos es, Señor, cambia esta situación. Sí, Señor, haz las cosas como yo creo, ¿no? Pero muchas veces lo que estamos pidiendo no es lo que Dios quiere hacer, no es donde Dios va a obrar, ¿sí? No es en la paz y en la tranquilidad cuando Dios va a obrar. ¿Sí? Pensamos que Dios puede bendecirnos solamente cuando todo va bien y decir, ay, bueno, ya se resolvió esto, entonces quiere decir que Dios me bendijo. Pero si yo tengo a una persona que me hace el mal, que me desea el mal todo el tiempo conmigo, pues yo siento que Dios no me bendice. Pero no, así no es. Dios también nos puede bendecir y no tiene que estar todo como nosotros creemos que deba de solucionarse. El problema muchas veces es que no queremos cambiar, no queremos ver nosotros que quizás Dios no cambia la situación porque quiere que cambiemos que primero nosotros y entonces nos resistimos a su plan, a su voluntad y quizás Dios ya se está moviendo. Si quizás Dios ya avanzó y dice, bueno, te estoy esperando en la siguiente etapa y uno sigue esperando que solucione las cosas como yo quiero aquí, ahora, que actúe a favor de mi tiempo, de mi horario, de lo que yo deseo, de lo que yo considero que está bien, que lo que la sociedad considera que está bien y no estoy atenta, que Dios me está bendiciendo en medio de esta prueba, en medio de esta circunstancia, ¿sí? Y le preguntamos a Dios, bueno, ¿dónde estás obrando? ¿Dónde te estás moviendo? Porque quiero ir ahí. Quiero que si no vas a hacer las cosas como yo pensaba, porque muchas veces así lo hacemos, pensamos que Dios va a solucionar las cosas como yo las solucionaría, pero no es así. Entonces debemos de pedir la dirección de Dios y serle fiel y confiar, aun cuando todo está mal, aun cuando todo parece que va de reversa en vez de ir avanzando. Entonces, esa es la mayor meta que tenemos al momento de pasar por tiempos de dificultad, por tiempos en los cuales como José, como David, pues se vieron en tiempos difíciles. Y ahí es cuando uno tiene que confiar en que Dios está obrando y que Dios tiene un plan y que si no cambia las cosas, si no cambia las circunstancias, si no quita personas, si no disminuye el mal que nos están haciendo, es su voluntad. Pero el hecho de que no lo haga como nosotros pensamos, no es que no nos esté bendiciendo o que no esté actuando para nuestro bien o a nuestro favor. Debemos de confiar que si estamos en las manos de Dios, Dios está obrando a nuestro favor, aunque estemos rodeados de enemigos. Y hay un consejo que de hecho viene en los Salmos, que es el Salmo 37, de cómo debemos de actuar cuando nos vemos así, cuando nos vemos acechados por el enemigo, cuando vemos que las cosas no se solucionan y al contrario, la crítica, la envidia, los sentimientos negativos hacia nosotros pues van creciendo. ¿Qué debemos de hacer para poder estar ahí ahora sí que en el crisol, en la prueba y mejorar en vez de desistir, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios cuando estamos siendo acechados por el enemigo? Bueno, el primer consejo se encuentra en el versículo 1
de los Salmos, que dice, Salmos 37:1, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. En primer lugar, la paciencia. Y es que la paciencia es una virtud, pero es una virtud, una cualidad que se va trabajando. Así que no es de que, ay, Señor, hazme paciente. ¿Cómo nos vamos a hacer paciente? Pues a través de las pruebas, a través de la práctica, ¿sí? Y cada vez nuestra paciencia va siendo perfecta, va siendo mejor. Y el consejo es, bueno, ¿están las circunstancias desfavorables a tu alrededor? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes atacado? Bueno, sé paciente, no te acalores, ¿sí? Dice que no debemos preocuparnos por el aparente triunfo de los impíos o de nuestros enemigos, que vemos, bueno, pues Dios no hace justicia, al contrario, Dios los bendice y nosotros estamos así con esa ira, ¿no? Y Dios nos dice, a ver, no te preocupes, ¿sí? Sé paciente. Y algo muy importante es que como cristianos deberíamos ganar la victoria sobre la impaciencia, porque cuando nos impacientamos, perdemos la perspectiva de las cosas, ¿sí? Cuando nos impacientamos, le damos más lugar a lo que sentimos que a la voluntad de Dios. Y entonces perdemos visión y entonces olvidamos todo lo que ya ahorita mencionamos, que Dios nos bendice a través de las pruebas, a través de los enemigos, que Dios nos está cambiando nuestro carácter. Bueno, cuando nos impacientamos, perdemos todo eso. Y cuando nos enojamos con la persona, con la persona que nos está generando esto, pues en vez de ayudarlo, nosotros nos ponemos como parte del error y esto va empeorando porque nosotros cometemos también pecados. Otro consejo viene en Salmo 37:3 que dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, ¿sí? Debemos de confiar, o sea, ¿qué mantuvo a José firme? La confianza, ¿sí? Cuando estaba siendo esclavo, cuando fue acusado por la esposa de Potifar, cuando estuvo en la cárcel, pues la confianza. ¿Qué pasó con David cuando era perseguido? Confiaba en Dios, confiaba en que Dios le había dicho, tú vas a ser el rey de Israel. Y nosotros debemos de confiar en que Dios tiene un propósito para nuestra vida y que quiere que seamos prosperados, que quiere que triunfemos en las cosas espirituales y que quiere darnos un futuro en la eternidad. Entonces eso debe de darnos esa confianza, lo que Dios ha hecho en nuestra vida en el pasado también. Tantas pruebas que hemos superado con Dios, tantas muestras que Dios nos da de que está con nosotros, que nos ama, que no nos abandona, que quiere lo mejor para nuestra vida. Entonces, el mejor antídoto para la impaciencia es la confianza en Dios. Es importante, pues es la fe y hallarse siempre ocupado en lo que tiene valor ante Dios. Ocupar la mente, ocuparse físicamente, porque cuando estamos desocupados, cuando no tenemos cosas que hacer o no las queremos hacer por pereza, estamos dándole mucho tiempo a nuestros pensamientos y alimentando cosas negativas y entonces nos deprimimos y entonces nos llenamos de odio con el enemigo, etcétera. Entonces, los antídotos para la impaciencia son la confianza y estar siempre ocupado en las cosas de Dios y hacer algo por el prójimo. Y otra cosa que viene aquí en el versículo 3, dice que habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Y qué es apacentar? Dios nos dice, sé paciente, confía, haz el bien y apaciéntate, es decir, aliméntate. ¿Sí? ¿Aliméntate de qué? De fidelidad. En este versículo 3, dice que hay 4 reglas para mantener la paz mental que está necesaria cuando estamos teniendo ataques de los enemigos, ¿sí? Cuando estamos viendo que el enemigo o el plan del enemigo está prosperando, debemos de confiar. ¿Y cuáles son estas 4 reglas para mantenernos con paz mental? Confiar en Dios, que ya lo vimos, mantenerse ocupado haciendo el bien, vivir tranquilamente en el lugar donde Dios nos sitúa
y buscar la fidelidad de Dios, ¿sí? Confiar, ya lo platicamos. Y aquí dice vivir tranquilamente en donde te está situando Dios. O sea, es parte de confiar que en el lugar donde estoy, si estoy en las manos de Dios, está bien. Aunque sea un caos, aunque las cosas no mejoren, Dios me está teniendo en ese lugar porque va ahí a ayudarme a cumplir el plan que tiene para mi vida. No sé cómo, no sé qué va a pasar, pero yo tengo que confiar en que es el mejor lugar donde puedo estar. ¿Y qué debo de hacer? Buscar la fidelidad de Dios. Esas son claves para mantenernos sanos mentalmente, para mantenernos con vigor, para mantenernos con gozo a pesar de las circunstancias adversas. Y bueno, de ahí vienen más versículos que de hecho pues dice que nos deleitemos en Dios, que Él va a cumplir nuestros deseos y nuevamente retoma el tema de la justicia, que es lo que nosotros buscamos. Sí, pues me hacen mal, bueno, haz justicia, Señor. Bueno, también nosotros hacemos el mal y Dios es paciente con quien peca y nosotros somos pecadores y nosotros muchas veces quizás hasta estamos siendo enemigos de otras personas. Así como Dios nos tiene paciencia, nos perdona, pues debemos de confiar en que Dios es el juez, que la justicia es de Dios y que Él es el que conoce los corazones de todos, las intenciones del corazón. Así que nosotros no somos nadie para juzgar y para decir cuál es la condena de esta persona que me tiene tanto odio, ¿sí? Eso es para Dios, ¿sí? Entonces, si confiamos en Dios cuando se nos calumnia, Él hará que las nubes se disipen a fin de que nuestro verdadero carácter y nuestros verdaderos motivos sean tan claros como la luz del sol a mediodía. Y no dice, Dios te va a aclarar cuál va a ser la justicia y la condena de todos, ¿no? ¿Verdad? Dios te va a dar tranquilidad para también que tú trabajes en ese sentimiento que estás sintiendo, valga la redundancia, contra otra persona, que veas tus verdaderos motivos y el hecho de que Dios va a ser justo con todos, pues te debe dar tranquilidad y debe uno de soltar, porque nosotros no somos nadie para juzgar, sí, solamente Dios. Y dice el versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dice el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¿Sí? Dios hará justicia para nosotros y también nos dice, escúchame, guarda silencio, ¿sí? Para que escuches mi voz. Y la voz de Dios tiene el poder de darnos paz, ¿sí? De aquietar nuestra alma agitada, nuestra ira, nuestros sentimientos negativos. Por eso es que debemos de guardar silencio para escuchar la quietud de la voz de Dios, que es la que va a aquietar nuestro corazón para poder, eh, para poder sobrellevar estas crisis, ¿sí? Y otro consejo de Dios viene en el versículo 8, muy importante. Se dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Difícil, ¿verdad? Difícil porque como seres humanos nos hacen mal y queremos pagar con mal y queremos vengarnos. Es nuestro deseo natural del ser humano. Eso no significa que esté bien. Es algo que Dios no quiere. Claro que Dios tiene sentimientos, nosotros tenemos sentimientos, podemos sentirnos enojados, pero no alimentar ese enojo. Es decir, no, como dice aquí, no debemos albergar sentimientos de ira contra quienes, contra nuestros enemigos, ni contra Dios, porque no hace justicia, porque no vemos que realmente quien nos está haciendo daño haya pagado por ese daño. Al contrario, vemos que está muy feliz y que le va muy bien y que disfruta aparentemente, ¿verdad? Entonces, todos esos sentimientos no debemos de albergarlos. ¿Por qué? Porque al final, el castigo final, la última palabra, la justicia está en manos de Dios. No me toca a mí hacer eso.
Y dice, no te acalores, es decir, no te excites para hacer el mal. La ira y la impaciencia llevan a cometer pecado. Muchas veces nosotros somos iguales que nuestros enemigos porque cometemos pecado, porque nos dejamos llevar. Y esto no debe estar en un hijo de Dios, ¿sí? Debemos de confiar, debemos de ser como Dios y dejar que en esta crisis de ataques del enemigo, pues Él nos vaya cambiando nuestro carácter y nosotros no caer en ese pecado de provocados por lo que nos hicieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mal que se fomenta en el corazón es pecado y conduce al acto pecaminoso manifiesto. O sea que aquí hay que tener mucho cuidado. Y Dios siempre nos dice, ama a tu enemigo, ¿verdad? Si alguien te hace esto, tú haz el bien. Y eso es lo que nosotros nos debemos de concentrar y saben que es algo que nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a lograr. Dios es el que nos va a ayudar a hacer el bien por el prójimo, a no tener sentimientos negativos, a reconocer que las personas que nos maltratan, que nos dañan, que son nuestros enemigos, también son hijos de Dios y que el enemigo de Dios, Satanás, también tiene que ver con esto, ¿no? Y entonces, cuando ponemos a Dios en nuestra vida, en nuestra mente, dejamos de alimentar ese enojo y vamos a alimentar sentimientos de compasión, de amor, de misericordia, de paciencia, para poder hacer que estas situaciones sean de bendición para nuestra vida. Y finalmente, si estamos pasando por situaciones difíciles y tenemos enemigos, pues demos gloria a Dios, porque usa los enemigos y usa los contratiempos para mi bien, ¿sí? Porque de esa forma Dios está permitiéndolos para yo poder mejorar mi vida espiritual, para yo poder sacar una mejor versión, para poder sacar el potencial que Dios ve en mí. Y aunque tengo enemigos y aunque Dios no los quite, tengo que confiar en que Dios está conmigo y que Él va a cumplir el propósito para el cual hemos sido creados. Y terminamos con los versículos que fueron ya leídos al principio en Salmos 138, versículos 7 y 8, que dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Que Dios les bendiga.